Buenos días, amadas, amados en el Señor. Tengan todos una excelente jornada en la hora que estén mirando este video y sea cual sea la circunstancia que les rodee, espero en el Señor estén siempre recibiendo su gracia, su paz, su fortaleza y sus bendiciones. Les habla vuestro hermano Nelson en el deseo siempre sincero de compartir la palabra de Dios en un lenguaje lo más sencillo posible, en un tono y en un ritmo del lenguaje que ayude a entender de la mejor manera posible el mensaje bíblico y también queriendo contribuir a la gracia que también opera en cada uno de vosotros, entendiendo que el Espíritu Santo de Dios está también presente en vuestros corazones y que también les está revelando su palabra. La palabra misma del Señor nos manda a que tenemos que tener nosotros siempre una actitud de edificación mutua, edificaos los unos a los otros. Y esto es lo que estamos haciendo a través de este canal, procurando compartir la palabra de Dios con el propósito de seguir contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. En esta ocasión quiero tomar un tema que nace de una lección que estamos mirando en nuestra iglesia y que tiene que ver con la bendición de Dios. La lección en sí está en el libro de Números, en el Pentateuco, en el capítulo 6, y hemos llegado a la parte conocida como la bendición sacerdotal. Una bendición muy conocida, muy popular, ¿no? Que Jehová te bendiga y te guarde, ¿no? Comienza así esta bendición ordenada por Dios a Moisés para que a su vez Moisés se la transmitiera a Aarón, quien sería finalmente, junto a sus hijos, quien debería bendecir bajo esta fórmula al pueblo de Israel. No quiero abordar ese texto en particular, sino más bien ese texto y esta lección me motivan a profundizar un poco más en lo que significa un acto que para nosotros regularmente resulta un acto casi cotidiano, casi normal, que practicamos siempre, que siempre estamos allí usando en el diario vivir y en la interacción con la comunidad cristiana. A todos nos ha pasado de alguna forma que nos encontramos que nuestro saludo cristiano, nuestra forma cristiana, siempre contempla un Dios te bendiga o que Dios le bendiga, o a veces decimos bendiciones y damos la mano, damos un abrazo, damos un beso también y nos deseamos bendiciones. Pero en la práctica, ¿qué significa bendecir? ¿Qué significa bendición? Repito, con el uso cotidiano, reiterativo y a veces rutinario, tenemos la tendencia a perder de vista el sentido de ciertas prácticas o de ciertas cosas o incluso de ciertas palabras. Ya no nos acordamos lo que realmente estamos haciendo cuando verbalizamos algo. Así que sobre eso quiero reflexionar, sobre lo que significa la bendición. Primero que nada, el concepto bendición a nosotros nos trae la idea de alegría, de estar bien. Cuando estamos bendecidos es cuando todo está fluyendo. Parece ser que cuando estamos bendecidos es cuando todo está resultando bueno, cuando todo está resultando
bien, cuando todo marcha sobre ruedas, cuando vamos por un terreno más bien parejo, a diferencia de los tiempos en que nos toca caminar cuesta arriba y parece que en ese tiempo ya no estuviera tan presente la bendición de Dios, o en situaciones más complejas, más difíciles o más críticas, cuando todo va mal o de mal en peor, no tenemos la inclinación a pensar que allí también estamos siendo bendecidos por Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque o no hemos aprendido, o si alguna vez lo aprendimos, la rutina nos hizo olvidar lo que implica el acto de bendecir, de ser bendecidos, o la acción de ser motivo de bendición. Para entender mejor esto, tenemos que ir a otro concepto primero. Este otro concepto tiene que ver con el hecho de una realidad que también por el uso cotidiano, por la rutina del día a día, la perdemos a veces de vista. Y esta realidad tiene que ver con el hecho de que nosotros los seres humanos no vivimos solamente en la esfera de lo visible, es decir, no vivimos solamente en este mundo palpable, en este mundo tocable, en este mundo que vemos con nuestros ojos normales, naturales. No, no es solo este mundo, el de las cosas materiales, de los afectos, de las personas visibles, en donde las cosas o van bien o van mal, ¿no es cierto? Pero podemos tener cierto control, donde tomamos decisiones. No es solo el mundo que nos rodea inmediatamente. También hay otro mundo, también hay otra esfera, también hay otro mundo activo, real, pero que no podemos ver, que no podemos controlar y que no podemos tocar, y por eso a veces tiende a desaparecer de nuestra conciencia. Es el mundo espiritual. Hay muchas citas bíblicas que muestran que ese mundo espiritual existe, está activo y su actividad influye directamente en nosotros. Quiero tomar como muestra un pasaje del apóstol Pablo. Voy a leer de la versión Biblia de las Américas. En el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Voy a leer algunos textos para poner también el contexto. La armadura de Dios, o la armadura de Dios para el cristiano. Dice Pablo en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Voy a enfatizar en el versículo 12. Por lo demás, escribe Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Versículo 12, y este es un versículo clave para entender o para recordar que vivimos también en un mundo espiritual. Porque ese porque tiene que ver con lo que Pablo ya dijo anteriormente. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Aquí hay una cierta metáfora. Lo que Pablo quiere decir es que nuestra lucha no es contra personas físicas, aunque se manifiesta a través de personas físicas, pero el trasfondo de nuestra lucha no es precisamente con personas físicas, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Creo que esta es una cita bíblica que grafica muy bien que existe un mundo espiritual, las regiones celestes. Es decir, en esta atmósfera de aire no solo existe lo que vemos, también existe lo que no vemos. ¿Y qué relación tiene este concepto con la bendición? Se preguntará tal vez usted a esta altura. Bueno, bendecir no es otra cosa que el acto de desear el bien. De la misma manera que maldecir no es otra cosa que el acto de desear el mal. Pero cuando nosotros, lo sepamos o no, lo crean o no, cuando nosotros bendecimos, estoy hablando en forma general el ser humano, cuando el ser humano bendice o cuando el ser humano maldice, lo crean los humanos o no lo crean, estamos activando el mundo espiritual que nos rodea. No es solo una cuestión de palabra y buen deseo, que Dios te bendiga. No es solo una palabra bonita, nacida de un cariño, de una amistad, de un afecto o de la amabilidad que alguien tenga o del buen corazón que alguien tenga. Así tampoco cuando alguien maldice, no es solo un desahogo de la ira, no es solo el desahogo de un enojo, no es solo el deseo de venganza, no es solo el resultado de un carácter irascivo, sino que es el modo verbal por medio del cual nosotros activamos el mundo espiritual. Cuando nosotros bendecimos, activamos el mundo espiritual bueno, pero cuando nosotros maldecimos, activamos el mundo espiritual maligno, ese que Pablo señala en Efesios 6, el mundo que interactúa en las regiones celestes a favor de Satanás el diablo. Voy a volver a tomar el texto. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo invisible pero real, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De allí que el apóstol Pablo da un consejo imperativo, una orden. Eso significa imperativo, no es una alternativa. Pablo no está trazando una opción para los hermanos en Roma. Y hoy día, y a través de la historia, para todos los cristianos. Romanos capítulo 12. Dice así la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. En el versículo 14, Pablo dice de una manera imperativa, es una orden: bendecid a los que os persiguen. Pablo no está diciendo cuando puedan traten de bendecir a los que los persiguen. Pablo no está diciendo cuando sufran persecución procuren bendecir. Hay que leer bien, voz imperativa, bendecid, es una orden a los que os persiguen. Pero hay un punto y una coma. ¿Qué significa el punto y la coma en el lenguaje español, en la gramática española? Significa que lo que se va a decir después está fuertemente vinculado con lo que ya se dijo, con lo que ya se escribió, y se va a insistir en ello. Voy a poner un ejemplo imaginativo.
Piensen ustedes que han escrito una carta en la que le dicen a un ser querido, por favor, no dejes de amarme. Pero ahora yo quiero insistir con ese ser querido, quiero insistir en el hecho de que necesito que él me asegure que me va a seguir amando. Gramaticalmente lo que yo debiera usar es esto: por favor, no dejes de amarme, punto y coma, te encarezco que me ames. Ese es el sentido del punto y coma, y en la Reina Valera, en la traducción en español, está usado esta puntuación como todas las puntuaciones de la gramática española. Bendecid a los que os persiguen, punto y coma. Bendecid y no maldigáis. En el griego original esto tiene un énfasis. Podríamos más o menos leerlo de esta forma. Pablo está instruyendo a sus hermanos en Roma. Sabe Pablo que la iglesia sufre hostigamiento, sufre persecución, y Pablo de manera imperativa les da una instrucción, una orden. Bendecid a los que os persiguen. Esa es la voz en el griego. Bendecid a los que os persiguen. El tono tiene que ver con que Pablo está poniendo de relieve la lógica humana. La lógica humana no es bendecir a los que nos persiguen, pero Pablo está diciendo, bendecid a los que os persiguen, aunque les parezca irracional, aunque no les parezca lógico, aunque no les resulte positivo, aunque no les resulte muy cómodo, bendecid a los que os persiguen. Y luego Pablo insiste, por eso el punto y la coma. En el griego no está el punto y la coma, pero verbalmente se lee de esta forma. Bendecid y no maldigáis. Hay una insistencia, hay un insistir de Pablo, porque Pablo conoce la naturaleza humana. Pablo sabe que nuestra inclinación humana va hacia la venganza o hacia la naturaleza de defendernos. Pero Pablo está diciendo, bendecid y no maldigáis. A partir de ese texto, hermanos, es que tomé la reflexión anterior, el de tomar conciencia del mundo espiritual que nos rodea, porque cuando nosotros verbalizamos, activamos ese mundo, para bien o para mal. Y eso no siempre lo tenemos a la vista, no lo tenemos en cuenta, no lo tenemos a flor de conciencia. Y debiéramos tenerlo para poner cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos. Cuando nosotros bendecimos, estamos activando el mundo espiritual de lo bueno. Estamos activando la acción de Dios en favor de otras personas. Que Dios te bendiga, hermano. Y aún en eso debiéramos ser más específicos. ¿Qué clase de bendición le estamos dando? Nosotros vivimos en un mundo apurado, todo abreviado, todo condensado, resumido. Es más fácil decir, hermano, que Dios te bendiga, que decir, hermano, deseo la bendición de Dios para ti, que toda gracia te sea dada, que te sea dada la paz del Señor, que te sea dada la comunión del Espíritu, mi hermano, que te sea dada la salud física y espiritual que viene de parte de Dios, que te sea dado el poder de su Espíritu, que te sean dados los dones del Espíritu. Ese es un saludo muy largo para un tiempo que viene siempre apurado, pero debiéramos de alguna forma encontrar la manera de practicar aquello, ser específico en nuestras bendiciones. Hermana, deseo que el Señor te bendiga
multiplicando tus recursos, mi hermana, multiplicando tus recursos económicos, multiplicando tus recursos en el hogar, multiplicándote la paciencia con tus hijos, multiplicándote la paciencia con tu esposo. Yo deseo, hermana, que Dios te bendiga trayendo paz a tu relación matrimonial. Yo deseo, hermana, que Dios te bendiga trayendo paz a la relación familiar. Pero hoy por hoy nos resulta mucho más sencillo que Dios te bendiga, hermana, como para envolver todo de una sola vez, porque todos estamos apurados, todos tenemos muchas cosas que hacer y la verdad es que no nos tomamos el tiempo para especificar nuestras bendiciones. Nosotros, hermanos, no solo debemos verbalizar la bendición, nosotros también debemos ser portadores de bendición. En Génesis, allá en el capítulo 39, específicamente en el versículo 5, vamos a encontrar un texto, lo voy a leer desde la Biblia a las Américas. Leo la Biblia a las Américas porque tiene un lenguaje más comprensible en el español moderno y además resulta en la práctica ser un libro más delgado, más fácil de manipular también. En el capítulo 39, allí se nos relatan detalles acerca de la vida de José, este hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos en la providencia divina. De paso, debo decir que aunque en ese tiempo y durante 17 años a José todo le salió mal, ¿no? Sus hermanos lo venden y José durante 17 años vive como esclavo, como sirviente, tiene varios incidentes de dolor, ¿no? De injusticia. Parece que allí no estaba Dios con él, pero si usted lee la historia de José, va a encontrar que el propio José va a dar testimonio de que todo eso Dios lo ocupó para hacer el bien futuro. Es decir, los sufrimientos de José fueron la bendición de Dios para ese tiempo en la vida de José. En Génesis capítulo 39, el versículo 5 dice así: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo a José, sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. José, motivo de bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido también el sentido de ser motivo de bendición? Nos gusta recibir la bendición. Nos gusta que nos bendigan. Pero ¿cuánto nos gusta a nosotros o nos interesa a nosotros ser motivo de bendición para otros? José, por su buena conducta, por su conducta temerosa de Dios, por no haber renunciado a sus valores a pesar del dolor, el sufrimiento, el abandono, la injusticia, por haber permanecido firme en su fe, a pesar de toda la adversidad, a pesar de haber pasado de ser un hijo mimado de su padre, decimos en Chile, regalón del papá, a ser un esclavo, humillado, mirado en menos que la nada, vendido a precio, ser puesto como esclavo al servicio de una familia que no era la suya, en una cultura que no era la suya y en una cultura que además iba al revés de sus creencias. Con todo, José no renunció a su fe, permaneció fiel y por toda esa amalgama de valores, José se convirtió en un medio por el cual un pagano
idólatra egipcio resultó ser bendecido. ¿Cuántos de nosotros somos motivo de bendición para los demás? ¿Motivo de bendición para el entorno? Mis amados hermanos, les habla el Señor a ustedes por su palabra y me habla el Señor a mí por su palabra. ¿Cuántas veces yo he sido motivo de bendición y cuántas otras no lo he sido? Y he sido motivo de confusión, de desaliento. Yo esperaba más de usted. Yo pensé que con usted aquí las cosas iban a cambiar. Amados en el Señor, uno de los escenarios donde somos más puestos a prueba y en donde más podemos darnos cuenta si somos o no motivo de bendición es en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida estudiantil, en la vida de barrio, pero por sobre todos los escenarios donde nosotros somos puestos a prueba para ver si somos o no portadores de bendición para los demás, es en el hogar. Nos ayude el Señor para que tengamos en mente estas reflexiones y podemos evaluar día a día, minuto tras minuto, si estamos o no siendo portadores de bendición. Un aspecto también importante en materia de bendición tiene que ver con el hecho de que Dios quiere bendecirnos, pero las bendiciones de Dios no son en automático. Por el uso constante, como dije en un principio, de ciertas expresiones, Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, creemos que de esa forma todo fluye automáticamente. No, hermanos. Nosotros somos parte integral de las bendiciones de Dios. Si yo tengo una mala actitud, si yo tengo un mal comportamiento, una mala disposición, si yo no ejerzo dominio sobre mi carácter, por muchas bendiciones que usted me desee, esas bendiciones van a quedar estancadas, frenadas en el mundo espiritual, no se van a poder activar en mi vida. Si yo no tengo dominio propio sobre lo que como, difícilmente la bendición de una vida física saludable me va a llegar. Voy a vivir hipertenso, diabético, enfermo digestivo, con sobrepeso, con menos peso. Voy a vivir atrofiado por mucho que mis hermanos y hermanas de mi iglesia me deseen bendiciones. Yo tengo que caer en cuenta que soy parte activa de las bendiciones de Dios. La bendición de Dios es individual. Toco un poquito el texto original de Números 6 en la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga, te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Dios quiere bendecirnos individualmente, no solo como colectivo, no solo como congregación, no solo como sociedad. Dios apunta a una bendición específica, ante la cual yo tengo que ser responsable de responder adecuadamente. Porque si yo no respondo adecuadamente, por muy bonita que resulte la bendición en el texto, no voy a recibir sus beneficios. Amados en el Señor, Dios nos ayude a ser portadores de bendición, receptores genuinos de bendición. Dios nos ayude a tener en cuenta lo que significa y cómo trasciende el hecho de
bendecir a otros, de ser bendecido y de ser motivos de bendición. No olvidemos, activamos el mundo espiritual. Dentro del contexto del cristianismo, nosotros damos por sentado que siempre bendecimos, pero lamentablemente hay cristianos, hay cristianas que por distintas razones pierden el control de sí mismos. Nos ha pasado a veces que perdemos el control de nuestro carácter, de nuestro ímpetu, de nuestra forma de ser, de nuestras pasiones, y a veces, queriéndolo o no, terminamos maldiciendo. Y en esto hay algo muy peligroso. Por eso Pablo en Romanos 12, versículo 14, insiste: bendigan a los que los persiguen. Insisto, dice Pablo, bendigan y no maldigan. Porque cuando nosotros los cristianos llegamos a maldecir, así como cuando bendecimos activamos el mundo espiritual bueno, cuando maldecimos tenemos un roce, una interacción, un coqueteo peligroso con el mundo de las tinieblas, con el mundo del mal. Y en mi experiencia he visto a muchos sufrir porque no sabían que por un arranque del temperamento, alguna vez enojados, ofuscados, frustrados, frustradas, dijeron algunas malas palabras en contra de algunas otras personas y ahora sufren de depresión, sufren de amargura, no encuentran la paz de Dios. Eso ocurre porque cuando maldecimos, cuando le deseamos el mal a otro, simplemente activamos el mundo de las tinieblas y tenemos una interacción peligrosa para nosotros como cristianos. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de luz y debemos siempre desenvolvernos y desarrollarnos en esa esfera. Pero a veces convengamos que nuestra naturaleza humana nos traiciona, el carácter humano nos traiciona y de pronto nos vemos metidos en verdaderos líos con las tinieblas. Que el Señor nos bendiga. Quiero concluir esta reflexión tomando algo de la bendición sacerdotal ordenada por Dios para el pueblo de Israel. La bendición sacerdotal en la versión Reina Valera 1960 dice así como la gran mayoría de nosotros también la leemos o la conocemos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Algunas reflexiones sobre esta fórmula de bendición sacerdotal. Jehová te bendiga. Este es un enunciado que nos enseña que la bendición que Dios quiere darnos siempre es individual, tiene que ver con nosotros, y si tiene que ver con nosotros, tiene también que ver con nuestra actitud. No es en automático, no es porque Dios quiere bendecirnos, vamos a ser bendecidos porque sí. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que tener una actitud apropiada para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es esa actitud? La actitud de un cristiano sencillo, humilde, rendido a su Señor. Y esto se ve cuando nosotros estamos viviendo tiempos de adversidad. Es fácil, es muy sencillo recibir la bendición de Dios
tener una actitud positiva cuando todo está funcionando bien, a diferencia de que cuando las cosas van mal, la actitud nuestra cambia, pero Dios sigue queriendo bendecirnos. Que Jehová te bendiga en todo tiempo. Si tú estás enfermo, si estás enferma, como yo en estos días que me ha tocado vivir tiempos difíciles con mi salud, con alguna evidente pérdida de peso inclusive, todavía Dios quiere bendecirme y yo busco la actitud positiva en medio de mi dolor para ser receptor de la bendición de Dios. Y por eso estoy frente a esta cámara, porque quiero seguir siendo motivo de bendición, porque estoy bendecido por Dios a pesar de que no todo marcha sobre ruedas. Jehová te bendiga y te guarde. Aquí hay una lectura múltiple. Y te guarde no solo tiene que ver con la protección de Dios, sino que tiene que ver con una protección integral de Dios. Porque cuando nosotros estamos bendecidos, es un tiempo hermoso, deseable, bonito, positivo, pero también es un tiempo peligroso. Porque cuando estamos positivos, cuando estamos bendecidos, cuando todo fluye para bien, entonces a veces nuestra naturaleza humana nos traiciona otra vez y perdemos de vista lo necesario que es orar, lo necesario que es seguir dependiendo del Señor, lo necesario que resulta seguir dependiendo de la palabra de Dios, lo necesario que resulta seguir confiando en el Señor, y sobre todo es un tiempo peligroso porque las bendiciones pueden generarnos lamentablemente una inclinación al orgullo, a la vanagloria, pueden generarnos un estado de autosuficiencia, de autocomplacencia y de llegar a creer que todo se debe gracias a nosotros y perdemos de vista la fuente inagotable y única de todas nuestras bendiciones, que es Dios. Que Jehová te bendiga, pero también te guarde, de no envanecerte, de no distorsionarte, de no olvidarte. Que Jehová te bendiga y te guarde, no solo que te proteja del mal, sino que te proteja de los males que hay en tu propia naturaleza pecaminosa, para que no te olvides que es Él el autor de tu bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esto tiene que ver con la marca registrada que Dios provee a los suyos. Que Jehová haga resplandecer. Desde el idioma original, esto tiene que ver con una figura, que el sol nazca desde acá atrás, donde está mi mano, que resplandezca el Señor desde acá, sobre tu cabeza, desde tus espaldas, que el Señor te respalde. Qué importante, hermano, qué importante, hermana, que en toda nuestra vida, que en todas nuestras obras tengamos la seguridad de que tenemos el rostro del Señor brillando desde nuestra espalda, que nos esté respaldando, porque esa es la forma en que podemos proyectar bendición, así como el sol cuando brilla a nuestra espalda proyecta nuestra sombra, así también cuando somos bendecidos por Dios necesitamos el respaldo de Dios desde nuestra espalda para que se proyecte bendición, para que seamos, como dije en delante, motivo de bendición para los demás. Él haga resplandecer su rostro
sobre ti, dice, no al lado, sobre ti, para que se proyecte hacia otro la bendición que Dios te está dando a ti. Y tenga de ti misericordia. Esta parte de la bendición sacerdotal tiene que ver con los recursos de Dios. No solo que el Señor te bendiga, no solo que te guarde, no solo que te respalde, sino que además disfrutes, goces, tengas los recursos inagotables de la gracia divina. Que Él tenga de ti misericordia. Nuevas son cada mañana. ¿Se acuerda? ¿Ah? Grande es su fidelidad. Las misericordias de Dios representan los recursos infinitos de Dios en nuestro favor. Que todos esos recursos estén en su vida y estén en mi vida todos los días. Para eso tengo que tener una actitud positiva para con Dios, humilde, sencilla, dependiente de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro. Primero que Jehová haga resplandecer su rostro y ahora que Jehová alce, levante sobre ti su rostro. Es decir, que el Señor marque con su presencia tu vida. Que Él levante su rostro, que diga, este es mío, esta es mía. El, el que te está bendiciendo, la que te está bendiciendo, es mi hijo, es mi hija, son míos. Y ponga en ti paz, el shalom de Dios, paz. Mire, yo de niño recuerdo una costumbre popular, tal vez campesina, lo desconozco, pero yo era abrigado con una manta, simplemente una manta. Yo recuerdo que el estampado de la manta era de tipo escocés, pero por supuesto que en los tiempos de frío sobre todo, pero también de calor, esa manta proveía una cobertura muy particular, muy exquisita, muy deseable. Y a esa manta mi abuela, mi madre, le llamaba Shalom. Así, con N, no con M final, sino que Shalom. Guarda el chalón, hay que lavar el chalón, tráete el chalón, abrígate con el chalón, ponte el chalón. Y esa manta era muy reconfortable. Mire, esto tiene una ascendencia más bien popular y ancestral de generación tras generación, cultura tras cultura. La paz de Dios, el shalom en hebreo, es esa cobertura que te protege del frío, que te protege del calor, es esa cobertura divina que nos protege de las inclemencias espirituales, psicológicas, físicas. Que la paz del Señor, que el shalom de Dios esté también cubriéndonos permanentemente todos los días de nuestra vida. Les dejo estas reflexiones, les dejo este material. Ustedes que quieren estudiar la palabra de Dios, si usted necesita un mensaje, espero que este mensaje haya sido de bendición y lo termino invocando sobre ustedes toda esta bendición de Dios para sus vidas. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, que el Señor ponga en ustedes misericordia y ponga paz, los envuelva en el shalom para la gloria de su nombre. Vuestro hermano Nelson les saluda fraterno, que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.